voy al tema energía. Yo el tema energía lo voy a tratar de explicar simple. ¿Qué quiere decir simple? En general pasa de que es un término mal usado, ustedes vieron que se habla hasta de energía psíquica, hoy la energía la han puesto por todos lados. En términos ingenieriles, la energía es una sola, y todo lo que nosotros usamos como energía, voy a hablar de las cosas que seguramente todos ustedes más o menos usan. La electricidad, que se simboliza en el enchufe. La nafta, que simboliza el tanque del auto. El gas, que se ve en la cocina o en el calefón. Esos son los insumos energéticos habituales. Ahora, cuando nosotros recibimos alguno de esos insumos, la mayoría de la gente sabe que le llega. Ahora, cuando uno sabe todo el proceso, es casi un milagro que le llegue, porque ahora les voy a contar un poco cómo es la lógica de todo eso. La distribución de la energía en el mundo tiene una pauta. Imagínense un diagrama de torta, de esas tortas, de esos redondos que tienen un gajo que es esto, un gajo que es el otro, los gajos que es el otro. Bueno, un redondel del mundo tiene una distribución. La Argentina, ese mismo redondel, es prácticamente igual al del mundo. Y esto tiene una razón de ser, no es un milagro, porque ustedes agarran Suiza y no se parece al del mundo, se parece a un gajito del mundo, porque Suiza solo tiene energía hidroeléctrica, no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene carbón, no tiene nada más que montañas con nieve. Entonces hacen laguito y con el laguito hacen turbina y turbina electricidad. Si quieren gas lo tienen que importar y ese viene de Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas diferencias. Nosotros en la Argentina tenemos esa bendición. ¿Y de dónde sale la energía? ¿Qué es la energía? La energía no es ni más ni menos que la iluminación del sol. El sol ha iluminado la Tierra desde que la Tierra existe. Y mientras sol exista, va a existir la Tierra como la conocemos. No va a ser para siempre. Apúrense, que falta menos que antes. Solo faltan unas decenas de millones de años. Pero el sol genera la radiación y la radiación ilumina. Y la ilumina, se genera la vegetación, la vida, todo eso. Y el petróleo, vamos a empezar por el petróleo, que es el más conocido, la evaporación del agua genera la lluvia hace generar la vegetación. Todas las sustancias orgánicas tienden a acumularse una vez en destrucción en los fondos de lagos. O sea, un fondo de lago es una creación de futuro petróleo. O sea, en nuestra Patagonia, ustedes saben que antes de la era cuaternaria era frondosa, estaba la famosa historia de los dinosaurios, están los bosques fosilizados, estaba lleno de bosque. La cordillera frenó las aguas y se secó todo. Pero esos lagos que había, toda la zona que es Vaca Muerta era un antiguo lago. Y ese lago abarcaba el sur de Mendoza, prácticamente toda Neuquén y el oeste de Río Negro. Todo eso es Vaca Muerta. Ese lago iba acumulando por siglos, ese tema iba siendo un colchón de materia orgánica y encima le venía, cuando vino la cordillera, la erupción de los volcanes. Piensen que la última erupción ese del Puyehue acumuló en la Patagonia 25 centímetros de cenizas. Esos 25 centímetros a través de los millones de años son los 2.000 a 4.000 metros de profundidad que está el yacimiento de Vaca Muerta. En dimensiones raras, pero ahí se acumula toda esta tema. ¿Por qué Vaca Muerta es tan rica? Bueno, porque es muy grande y es muy conocida desde hace mucho. Cristina lo sacó a la luz cuando vino el momento que empezaron a explotar en Estados Unidos el gas, el shale gas. Entonces, quiere decir, toda esta cosa se acumula y se va formando por la presión de lo de arriba rocas
de densidad variables, pero son la creación de la roca. Piensen que ahí abajo hace 500 grados de temperatura y el peso de la cosa. Ese es el lugar donde se forma el petróleo. En Vaca Muerta se llama roca madre. Se llama roca madre porque ahí se forma el petróleo. Bueno, en algunos lugares de la naturaleza, los terremotos y otros accidentes fisuran la roca y escapa el petróleo y se hacen acumulaciones líquidas, casi líquidas, ¿no? Siempre están mezcladas en roca o en arena, pero eso es lo que se llama el petróleo convencional. Entonces ahí se perforaba donde se había concentrado y la roca madre estaba cerca, pero no le preocupaba a nadie porque cuando la encontraban la cubicaban para el futuro, pero no había tecnologías económicas para sacarlo. La nafta costaba mucho menos y solo valía lo que se sacaba. La Argentina se autoabasteció prácticamente desde hace mucho con el convencional. Luego vino el Vaca Muerta y ahora se está trabajando más porque especialmente las formaciones de gas. El petróleo y el gas es la misma cosa con cadenas más o menos saturadas. Se convierten las cadenas más completas en petróleo y siempre salen juntos. A veces 90% de gas y 10% de petróleo, a veces al revés. Pero hay una gradatoria. Todas las formulaciones de petróleo son diferentes, pero parecidas. Entonces, el país entero de la Argentina tiene mucho petróleo y tiene mucho gas para autoabastecerse, salvo que no tenemos identidad, coherencia propia, que no, o sea, nuestro gobierno ahora generó un plan gas en dólares, que es una locura. Nosotros lo peleamos mucho, pero perdimos. Ahora sigue estando en dólares y todas las referencias son dólares, y que eso es un negocio de las empresas petroleras, no es un negocio de la Argentina. Pero bueno, así está. Entonces, petróleo es eso. La matriz eléctrica, piensa en la energía como un hecho transformable. Todas las energías se transforman. O sea, no se habla de generación de energía, se dice generación de energía eléctrica, porque hay, pero de algún lado salgo para llegar a energía eléctrica. La energía eléctrica es la más cómoda para transportar, para una cantidad de situaciones, por eso se pone en todos lados. Pero también se puede hacer de esta forma. ¿Cómo? Ah, ¿era para mí? No, No no, veo. dale, dale. Ah, eh, entonces, el sol, la transformación, el depósito de hidrocarburos, que así se llama, la extracción y qué hago con la extracción. Esto es el panorama energético. Después, la Argentina es uno de los países más gasificados del planeta, en el sentido, eso se tiene que ver con Mosconi, que Mosconi hizo la primera empresa nacional de petróleo del mundo, no había, era un negocio privado, Rockefeller, ¿se acuerdan todas las historias? Y Mosconi, cuando fue a Comodoro a buscar petróleo, no es verdad que buscaban agua, buscaba petróleo, y lo encontró, lo sacó, y como era un militar en actividad, tuvo que pelear con la Standard Oil, para lo cual, muy inteligentemente, le pidió al presidente que le mandara un batallón y se lo mandó, porque la Standard Oil quería invadir el yacimiento. Entonces los disuadió poniendo las tropas allí, nada más. Entonces, para decir que nunca estas cosas son gratis. Ya desde el vamos, ese tipo con las torres de madera y rebuscándosela y qué sé yo, es la parte romántica. Pero como era un militar en actividad y bien nacional, el tipo la peleó como debía pelearla y disuadió a que se lo tomaran los de la Standard Oil, que era la ESO, ya en aquel entonces. Eh, entonces siempre son peleas duras y hacerlas dialogando, la pelea dura es difícil. Eh, me corta la lengua antes que siga. Entonces, esa es la visión petróleo. La visión eléctrica
se usa en la Argentina, la mayor matriz eléctrica es proveniente del gas. O sea, como el gas es cómodo para transportar, porque hay gasoductos, hoy en día están saturados, entonces los errores de planificación, nosotros por ejemplo yo personalmente estoy en un grupo que se llama IESO, Instituto de Energías Calabriana Ortiz, y ahora estamos tratando de hacer, a ver si tomamos conciencia, porque nuestro gobierno, ahora una semana o dos, muy recientemente, le autorizó a Total, no sé si ustedes saben que Total, como empresa francesa, está sacando gas de la plataforma submarina en Tierra del Fuego, frente a Tierra del Fuego, frente a Río Grande, no del sur. Y saca mucho gas. Y tienen gases, tienen yacimientos tapados porque el gasoducto no tiene más capacidad. Entonces nosotros estamos proponiendo, pero nadie escucha, que alquilemos barcos metaneros y le pidamos a Total que nos venda, como tiene todo el acuerdo, es un yacimiento argentino y una concesión argentina, destape el otro pozo, como no tenemos lugar en el gasoducto, en vez de comprar en Arabia Saudita y todos los barcos estos, alquilamos un barco para salir rápido, en 60 días puede estar resuelto, y que lo llenen en el mar con gas y nos lo trae acá. Nosotros este año vamos a traer un montón de metaneros porque en el invierno no alcanza el gas nuestro. Al mismo tiempo estamos proponiendo de que se hagan reservorios de gas, que en los pozos cerrados se puede hacer reservorios, en algunos. Entonces uno saca el gas de un lado y lo mete en un reservorio y lo saca cuando llega el invierno, que es cuando lo necesita. Eso lo hacen todos los países, en Argentina no. Entonces salimos y vamos a gastar miles de millones en barcos que nos traen gas en el invierno, porque no se puede cortar el suministro domiciliario. Se corta el suministro industrial, pero en las industrias hay ingenieros que saben cerrarlo. Si en las casas llegan a cerrarlo, más de uno se lo va a olvidar abierto y cuando prende la luz vuelan los departamentos. Sería una catástrofe gigantesca interrumpir el servicio domiciliario. Entonces se tiene que hacer todo eso. Entonces, quiero decir, todo lo de energía. Entonces, todas las demás formas de energía son alternativas de todo esto. Cuando decimos, fíjense, energía eólica, ¿verdad? Nos quema hidrocarburos, etc. Pero el mecanismo es el mismo. El sol evapora el agua genera las lluvias llegan a través del viento. Entonces, con el agua hago la hidroeléctrica. Siempre es el sol que me generó la energía y me permitió en un lugar poner una represa y hacer un salto de agua y ahí poner una turbina. La turbina da vuelta al pasar la corriente de agua y genera electricidad. Eso es Salto Grande, todas esas grandes. Los brasileros, que tienen mucha llanura, han hecho unas turbinas que también nosotros las podemos hacer de llanura. Se hacen pequeñas represas y se aprovecha la corriente del río con un salto de 3 metros, 5 metros, que en nuestra llanura nunca es plana, siempre tiene ondulaciones y hay montones de lugares que se puede hacer eso. Hay mucho para aprovechar de ese tipo de represas, ¿no? Que no generan tampoco mucha contra ambiental. Las muy grandes generan a veces condiciones ambientales importantes también. Entonces, entonces se dan cuenta que siempre el sol evapora el agua, hacemos la lluvia y todo viene. El viento pasa exactamente lo mismo. Nuestra Patagonia es particularmente apta. Piensen que en Europa la energía eólica se hizo bastante popular, pero el rendimiento de una instalación eólica que ande bien no pasa del 25%, lo frecuente es 20%. ¿Qué quiere decir? Que los días que hay poco viento da poca vuelta, entonces da poca electricidad. En los emprendimientos en Patagonia tenemos récords de 45%, que es gigantesco, la mayor del planeta. O sea, las velocidades de viento, los que conocen la Patagonia saben lo que significa la persistencia y la fuerza, las dos cosas. Entonces los corredores donde se mide que hay mucho viento dan muy buen resultado.
nuevamente, y ahí se ve cómo funcionó, la no visión política de esta cuestión, vieron que se instalaron muchos emprendimientos eólicos. ¿Y qué hizo? La ONCA, en cabeza de Macri, se mandó una vivada con una ley mal hecha del peronismo. Al final de Cristina, el senador Gingle generó una ley para la energía eólica. Yo recuerdo en la Cámara, yo sostenía, pero no le demos mucha pelota a esto, es una locura, no va a salir nunca esa ley, porque era absurda. Bueno, salió. El lobista de esa ley era el secretario de Energías Alternativas de Macri después, y llenó a precios exorbitantes lo que pagamos el kilowatt generado por eólica en dólares. Podríamos haber hecho centrales hidráulicas por todo el país gastando mucho menos dólares, pero es una locura, porque es una renta enorme y ni siquiera son nuestros, porque están concesionados y a los 15 años se acaba el contrato y se pueden llevar las máquinas o inutilizarlas porque son de ellos. Probablemente las vendan si andan y las vamos a tener que comprar. O sea, la no visión popular de cómo son estos negocios facilitan que se hagan. Y todavía, fíjense que es un argumento de campaña del macrismo hablar de la energía eólica y lo que hicimos nosotros, y estamos por el ambiente. No, estuvieron con un negocio que son... ¿Y qué hizo Macri para entender los negocios de Macri? Como habían fijado un valor astronómico del kilowatt producido, es evidente que con los rendimientos estimados se sabe cuánto va a dar de ganancia, porque tengo 15 años de concesión, y si cada kilowatt a mí me deja tantos mangos, pero tengo que inversar tanto otro, eran gigantescas las utilidades. Entonces Macri se concesionó a sí mismo con una buena oferta al Estado y revendió al precio de venta, y las diferencias eran 80, 90, 60 millones de dólares. Esa es la ganancia esperada. O sea, los tipos que lo pusieron, los extranjeros que lo pusieron, pagaron como si valiese eso. Pero Macri se hizo la diferencia, ¿se entiende? Bueno, todos estos negocios se pueden hacer por la distancia que hay entre los estamentos populares, la no planificación, porque si hubiese un agua energía o un ente estatal que regule el territorio, estas cosas salen solas porque los periodistas más o menos especializados van a preguntar ahí. Pero si no, nos preguntan a nosotros, los amigos, sacamos una nota. Pero la nota es un grito en el desierto, es como agarren ustedes, digan lo que les guste, compren una página entera de Clarín y Nación el mismo día. Ese día todos van a hablar de esta persona que puso este aviso. Al día siguiente envuelve zapallos y chau, nunca más. O sea, ¿se entiende? No es... en estas cosas, en todas las energéticas pasa así. Porque cuando hablamos de energías alternativas, ¿qué hablamos? Mareomotriz. Un ejemplo, un proyecto que ha sido abandonado, pero entre el Golfo San Matías, el Golfo San José, la península Valdés, la marea está desfasada varias horas. Entonces, ahí son 200 metros el ancho del canalcito. Hacer un canal y una turbina reversible y que la mitad del día está dando energía, porque un día, a una hora está crecido uno de los golfos y después hacen así, cada día hacen este movimiento. Entonces da mucha más energía que una mareomotriz sola, que cuando viene y cuando va. Hay energías de las olas, por ejemplo. Las olas que tenemos nosotros también en el sur, se ponen flotantes y en el medio dínamos, generadores, digamos, ¿no? Con las olas. Las corrientes que entran a Magallanes, en todo el sur de la Patagonia hay unas corrientes marinas muy fuertes, también se pueden turbinar. Las albuferas son como la bahía de Mirim en la Mar del Plata, ¿vio? Es una laguna que se llena de agua de mar y se baja, pero en la Patagonia son mucho más altos los desniveles. La marea en la zona del Cabo Vírgenes son 16 metros.
Entonces, todas esas entradas sirven para hacer energía eléctrica también. Desde ya la energía solar también. Pero todas estas significan mucha ingeniería, porque si yo voy a comprar las cosas, porque siempre pasa lo mismo, los chinos hacen celdas solares, pero piensen que celdas solares, cuando yo era estudiante en la facultad, ya las podíamos hacer en la facultad. O sea, se hicieron semiconductores en la facultad. Si uno hace semiconductores, puede hacer celdas solares, porque hoy se hace mucho más barato con otra tecnología que no la que usábamos en aquel entonces. Pero técnicamente se pueden hacer. O sea, todas estas cosas hay que mezclar la ingeniería, la imaginación, la planificación, la ciudadanía discutiendo, porque ustedes pueden denominarme, este es un genio, sabe todo, cosa que es mentira, nadie sabe todo. Pero entre 100 que hay discutiendo, pueden plantear alternativas y los políticos que los siguen pueden interpretar qué es mejor para la población. Pueden interpretar, quiere decir, es un tema dialogado. O sea, no podemos estar de acuerdo que la pampa húmeda ahora marítima petroleramente la exploten los extranjeros solo, si estamos en condiciones de hacerlo. Cuando estaba Lula en Brasil, empezó a hacer torres y terminó siendo el mayor proveedor de torres. En 5 o 6 años desarrollaron torres de perforación marítima en Brasil y son un abastecedor mundial. O sea, los noruegos están ahora peleando la concesión frente a la provincia de Buenos Aires. Hace 30 años no sabían lo que era explotación de petróleo. Encontraron petróleo en el Mar del Norte, hicieron una política nacional, no le dieron ningún yacimiento de petróleo a quien no le daba tecnología para la máquina que iba a usar. Nosotros le damos la concesión, pero tiene que comprar la máquina en Noruega. Pero no hacen, bueno, usted me consigue quien me enseñe a hacerla, yo la hago y usted se viene y saca el petróleo. Hoy son autosuficientes. La exploración marítima de la costa afuera de la provincia de Buenos Aires se la dio ya Macri a los noruegos. Menos de 30 años después de no saber lo que era el petróleo, tienen compañías internacionales de exploración, explotación, de todo. Y son 4 millones de tipos. No puede ser que en la Argentina no tengamos talento suficiente como para hacer las mismas cosas. Lo que no tenemos es organización social con estas ideas claras, nada más. O sea, las ideas tienen que ser claras y no hace falta ser especialista de energía para saber esto. Bueno, más o menos tengo la impresión que ya les comenté la media hora. Sí. Metete, si podés, un poco en el tema del gas. En el Grupo Bolívar estuvieron analizando el tema del gas y los costos, Bueno, la venta a Chile por la falta de planificación, las inconveniencias de eso. Una idea del tema de tarifas. bueno. Para meternos en el tema un poquito de las tarifas, de los Sí, servicios. bueno, sí, justamente, ¿cuál fue? Directamente yo hablo en todos lados de la misma cosa. Macri hizo una estafa a la población. El que haya seguido un poco, ustedes se acuerdan del debate parlamentario cuando Gioja le pregunta a Aranguren cuánto cuesta el gas Boca de Pozo. Eso fue famoso. Se convirtió en famoso después. Yo lo estaba viendo por televisión y yo le grité al televisor, $2. Me acuerdo que me agarró una calentura porque nosotros sabíamos. Vale $2, según como lo midan, pero en los $2 hay impuestos. Si uno quiere llevar las cosas al límite, somos nosotros los argentinos. El costo neto, en un día hicimos la cuenta, 1,71 me daba, para decir un promedio de costos. Por eso decimos $2. Pero no es un secreto. ¿Sabe dónde sacamos el dato? Uno de los compañeros, que está más avivado en esa parte, dice, pero dime, si está en no dice, y lo comprobamos enseguida, están las declaraciones de las compañías que operan en Argentina que cotizan en Bolsa de Nueva York. Por ejemplo, YPF. Y dice, unos dicen 2, otros dicen 2,10, 1,98, qué sé yo. Todos están ahí. Entonces, ¿y qué hizo Macri? Lo fijó como 7,50 el gas Boca de Pozo. En realidad, el PIST es casi igual al Boca de Pozo,
pero quiere decir el punto de inyección en el gasoducto. Pero los gasoductos van para los yacimientos y a veces están a 20 kilómetros, 30 kilómetros. Un pequeño caño es el que va al gasoducto. Así que es lo mismo, digamos, los bienes prácticos, son centavos la diferencia. Entonces, entonces después, ese gas sacado por las compañías, que vale 2, dicen que vale 7.50. Sobre los 7.50 se calcula el transporte, porque los gasoductos que eran nuestros, los hicimos nosotros, se concesionaron y se entregaron y cobran un fee con 7.50 y cobran creo que el 25 o 30% del transporte. Después eso entra el gas, un 60% aproximadamente de la electricidad de generación con gas. Por lo tanto, el gas es un insumo enorme porque está en las cocinas, o sea, los domicilios, está en las fábricas, los hornos, está en la generación eléctrica y está en los combustibles. Hay mucho gas combustible también, ¿no? Bueno, la Argentina, que es un país con mucho gas, pero al mismo tiempo, vos me comentaste lo de Chile, yo por ejemplo, desde que están haciendo eso, digo, es una vergüenza que nuestro gobierno le autorice a privado exportar, tenemos 5 gasoductos en actividad exportando a Chile, y no podemos hacer gasoductos para abastecer el noroeste, que todavía no tiene gas, Entre Ríos, Misiones, las 3 provincias, Formosa, Chaco, no tienen gas natural. Entonces se manejan con gas de garrafa, que es una exacción. Pero el que exportan a Chile, ellos lo venden al precio que venden, pero lo cobran como sacado acá. Entonces es una ruina para nosotros. O sea, tenemos argentinos sin poder tener gas y lo exportamos a menor precio de lo que lo pagamos. Bueno, no tengo los números exactos, pero es así la receta. O sea, porque ahora se toqueteó bastante, no estoy al día yo con los números últimos, pero es inmoral venderlo allá. Podemos hacer una colaboración con un poco, pero 5 gasoductos conectados y haciendo negocio redondo es una calamidad cuando acá tenemos todos los otros problemas. Ahora, fíjense también otra cosa que dejó Macri, porque ustedes vieron que todas las facturas dice con subsidio del Estado. Ustedes reciben la factura de ustedes, dicen, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, ese subsidio en realidad es dinero que después que paga la gente, hay una diferencia muy grande con lo que tienen que cobrar las compañías. Ese subsidio se lo dan a las compañías por no haber afrontado el tema del costo del gas. Entonces, cuando hablamos ahora de Edenor, mi frase es yo se lo tuve que explicar a alguien, le digo, mira, vos te acordás, hay que ver que el Edenor la compra Manzano. Acá más de uno sabe quién es Manzano, pero quien me dirigía yo no sabía. Y yo le dije, mira, era ni más ni menos que el jefe de la bancada peronista del gobierno de Menem. Y que Berbisky le dedicó un libro que se llamó Robo para la Corona, muy famoso. Y entonces, cuando terminó el gobierno de Menem, Manzano desapareció por más de 5 años, o sea, desapareció de la Argentina y se fue a estudiar inglés a Estados Unidos y a hacer negocios allá, y no volvió hasta que estaban prescriptas todas las causas. Si no, acá tenía otro destino. Ahora ofertó por Edenor y acaban de aprobarle la compra, lo cual casi garantiza que está haciendo el lobbying para que se aprueben todas. Y yo digo que el conjunto de las concesionadas eléctricas, porque ustedes saben que Edenor es solo el norte de la provincia de Buenos Aires, Edesur es el sur de la provincia del conurbano, no más.
Después en Provincia de Buenos Aires hay 3 compañías que se hicieron una sola, que es de un tipo que se llama Linera, ¿no? O algo por el estilo. Y cada provincia tiene otra, pero son todas concesiones. Y son concesiones privadas que cobran esas cifras que son financieras, no tienen nada que ver con la explotación. Entonces, ahí hay un problema grave que afrontar porque no, de un costo real de 2 llega a 7 y eso es lo que, y cuando falta plata, ellos sí le están cobrando después por otro lado o tienen un crédito, lo que se llama el devengado. Si yo, si yo le doy con lo que le paga la gente, ya tienen pagada ya tienen utilidad. El Estado le debe otro tanto y el Estado somos nosotros. Por ahí uno que no es consumidor paga igual porque es tesoro. Bueno, esa es la cuenta con el gas. De lo que me dijiste, ¿contesté todo o hay algo más, Vasco? No, no, está bien. Además podemos, obviamente, extenderlo porque el Bolívar tiene un trabajo sobre este tema. Yo no sé por el tema de tiempo. Maciel, ¿cómo estamos? Entramos al tema de preguntas de los compañeros. ¿Por qué pantalla estás? Es inteligente, se fue a cenar. Sí, no se le escucha. Bueno, digo, mientras nos conectamos con él, los que tengan alguna pregunta, están abiertos los micrófonos, levantan la mano y Débora les da el micrófono. Ahí está el compañero Norberto. Ah, Carmen había levantado antes, tiene una manito puesta ahí. La tenía de antes. Elisi, después Norberto. Varias cosas. Sí, no, cuando él hizo referencia en el año 75, era que no había guita y había dólares en los bancos, porque me acuerdo que yo era delegada metalúrgica en esa época. Ahora, cuando hablabas de compañeros de las tácticas y las estrategias, Te oigo muy mal, ¿eh? ¿escuchas? Sí, mal, pero te estoy escuchando, Sí, pero mal. te escuchamos a vos, pero hay una interferencia porque no están cerrados los micrófonos del resto de los compañeros. Hay que cerrar los micrófonos. Ahí voy. No, vos cuando comenzaste la charla diciendo que estábamos en un gobierno peronista, en realidad yo digo que es un gobierno que le ganamos a Macri y nada más. Y que Massa era, digamos, como un poroto menos. Yo creo que Massa, sobre todo porque soy de Tigre, ¿no? O sea, somos vecinos, de Massa y de Scioli. Massa yo creo que es justamente una de las tácticas de esto que vos decís que es justamente de la oligarquía, y nosotros lo sufrimos mucho realmente a Massa con todo el tema de los barrios privados, porque así como se fue corriendo, se están llorando parte de nuestras riquezas permanentemente. Yo hoy le tuve que explicar a mi nieta, porque está haciendo un trabajo, lo que era la oligarquía. Y obviamente tenemos coincidencia porque son muchos años de militancia cada uno. Ahora, además de nosotros ir denunciando y ir pasando de generación en generación, me parece que estamos lo suficientemente mayores como para poder encarar a actividades que tengan que ver con estas denuncias, porque la verdad que darlo como una cosa menor a Massa no me parece, sobre todo, vos pensás lo que nosotros sufrimos cuando cuando hace los barrios privados, levantan 2 metros, viene Sudestada y el barrio que quedó al lado del río y del arroyo, como es el Delta, se inunda de barro. Entonces, me parece que una de las tácticas de la oligarquía, ese tipo es la embajada, digamos, un punto jodido. Y cuando el Vasco a veces dice que pintamos de rojo al enemigo, nosotros en Tigre
a Massa no lo tenemos como una cosa menor, sino que para nosotros es el diablo directamente. Eso por un lado. Y me parece que somos lo suficientemente grandes como para tomar acciones, lo que se está haciendo con el tema del Paraná, que lo empezó haciendo Julio Uni y otros compañeros más, lo tomaron y cada vez más gente lo va tomando. Tendríamos que ir tomando, como tiene el Grupo Bolívar o como tiene el mismo Grupo Causa, por frente, cada una de las temáticas y porque ya que nos queda a nosotros, que ya somos grandes, como mayores, digamos, no nos queda mucho ya para jugar, no nadie quiere ser, por lo menos no creo que quiera ser, tener un cargo político electoral, sino que tenemos la posibilidad de decir, denunciar y tomar acciones concretas con esto que es la antipatria o que que realmente son los vendepatria, ¿no? Porque venden los recursos, el suelo, todo, absolutamente todo, y realmente no nos merecemos y yo creo que estamos en condiciones por una cuestión de edad, de poder denunciar y tomar acciones concretas con estos temas. Bueno, gracias. Gracias, Lisu. ¿Puedo hacerle un breve comentario? Aprecio mucho tu comentario. Coincido, está muy bien lo que me entendiste bien. Bueno, está Norberto y está Carlos. Hola, buenas noches. La pregunta sería, ¿cómo podemos democratizar mucho más la información que nos está pasando Bruno, ¿no? Porque hay mucha de la dirigencia y de los compañeros de base que toda esta información no la saben, entonces los dirigentes actuales, anteriores y demás siguen generando un negocio para un sector mínimo y el resto no puede ni siquiera usufructuar los servicios básicos de la energía. ¿Cómo ve posible esa beta de poder llegar a más información? Creo que estas reuniones tienen exactamente ese propósito, según entiendo. Por eso yo hablé con esa idea. O sea, hay que multiplicarlas, no sé cómo, pero cosas escritas hay. Pero si hubiese demanda de militantes con lo mínimo necesario, que tengan un respaldo, porque no soy yo solo que digo estas cosas, somos unos cuantos. Entonces, pero unos cuantos, a los miles que necesitamos hay una diferencia muy grande. O sea, el material está, creo que la idea de hoy del Vasco fue, hablemos de las cosas que necesitamos para la próxima futura militancia. Eso es lo que yo entiendo que estoy haciendo, por eso fue medio atropellado, porque no seguí una lógica expositiva, seguí un menú como para que elijan con qué plato se quedan. Sí, yo lo que veo es que por ahí muchas veces nos pasa inadvertida la información, los multimedios hegemónicos no la van a brindar porque irían en contra de sus propios intereses y de los intereses de sus grupos. Entonces, bueno, es buscar la forma a partir de estas reuniones, diversificar más cantidad de gente, llegarle a la gente que necesita realmente con información y ir, prendiéndole la lamparita de la inquietud de que los servicios pueden estar y no a los precios que los tenemos que pagar en la actualidad. Porque lo último que hemos tenido, poner una factura que venía bimestral, ahora viene todos los meses y con montos superiores a lo que pagábamos anteriormente. O lo que usted comentaba, de $2 a $7.50, un 350% de ganancia. Entonces, a eso era lo que apuntaba. Sí, nosotros habíamos hablado con el Vasco justamente, y yo le decía, se llama igualar información, porque no solamente para aquellos que no saben, sino por aquellos que saben una parte y necesitan de la otra para poder completar lo que es el espacio completo de cada cosa en particular.
Por ejemplo, un pequeño aporte. Es decir, nosotros acá en lo que es el NEA tenemos ríos y riachos como para hacer dulce. Y en realidad no se lo utiliza como energía, que se podría poner electroimanes, por ejemplo, para poder fabricar energía limpia, que no requiere de polución ni de nada para poder utilizarla como energía eléctrica, como de propulsión o como sea, pero se puede utilizar. Entonces, si nosotros tenemos un país que tiene un montón de recursos que están usados solamente para que las financieras hagan su agosto y no en beneficio del país, y para poder progresar y para poder tener un país más igualitario. Entonces, igualar información es que nosotros todos estemos informados sobre esto. Yo hoy me desayuné un montón de cosas con el compañero Capra, que es lo que va permitiendo que tengamos una idea y que podamos transmitirla, pero con todos los datos ciertos de una realidad concreta que tenemos en el país. Perfecto. Carlos. Bueno, compañeros, soy de Resistencia, de una generación similar a la de mayoría, la de Capra, por lo que veo, clase 41, soldado clase 41. Y yo creo que lo felicito sos un pibe, yo soy de 38. Ah, bueno, soy un pibe. Todo lo que relataste lo he vivido en la facultad, soy ingeniero. También pertenecía al comando tecnológico y yo creo, por lo que veo de los participantes, no hay gente joven, o sea, tenemos que recrear agua y energía, las empresas del Estado, SOMISA, las grandes transformaciones vienen por ahí y tenemos que peronizar el gobierno, no nos queda otra. Las fuerzas ahora están en los movimientos sociales, ya desgraciadamente con el neoliberalismo, ahí veo una compañera que estuvo en el trabajo organizado, cada vez son menos los trabajos organizados. Entonces tenemos que ver en los movimientos sociales que movilizan gente, cómo transformamos y cómo educamos políticamente a ese movimiento para transformar. Si no, vamos a estar en lo mismo discutiendo de cosas que lo que habló el compañero Capra, lo sabemos hace 40 años, no tenemos planes, no hay planes quinquenales, no hay planes de desarrollo. Gracias a Dios yo tuve oportunidad de estar en Cuba porque soy profesor todavía, Capra, en la Facultad de Arquitectura, y las universidades en Cuba son las que hacen los proyectos para el gobierno. Tenemos que transformar las universidades en los grandes proyectistas de los proyectos nacionales. Cuesta mucho, ya no lo vamos a ver nosotros, pero para eso tenemos que meterle a la juventud y cambiar la matriz educativa y volver a creer en el Estado como generador de políticas, Eso nomás quería decir, compañero, los felicito por este esfuerzo. Gracias a Cacho Maciel, mi compañero, que me dio esta oportunidad. Bien, ¿hay otro compañero que quiera hacer alguna pregunta? Hay varios indicados ahí con la manito. A ver, no los veo, por eso. Ahí está Carlos Colo y Ernesto Abad. Bueno, Carlos y Ernesto, dale en ese orden. Bueno, hola, buenas noches, soy el Colo de Lanús. La otra vez un compañero por los grupos de WhatsApp dijo una gran verdad y lo estás planteando vos, Crapa, gracias por la información, dar información, ¿no? Es decir, sobre la riqueza, hay que hacer hipótesis de conflictos de la riqueza de la República Argentina, lo que no hacen. Sí. Y que hay que jugar a nuestros dirigentes por no hacer eso.
esos análisis políticos. Un grupo lo dijo, ¿no? Y eso es lo que estás haciendo vos. Son hipótesis de conflicto. Que si no se los lleva el Estado argentino, se los lleva el extranjero. Y hay una hipótesis de conflicto que lo hizo Inglaterra, desde allá con Turquía hasta nuestra parte lo vienen haciendo sistemáticamente. Así que eso es lo que hay que empezar a discutir. Y después creo que hay que hacer, no sé, libritos o cuestiones chiquitas de 1 minuto, 2 minutos. ¿Qué es el sistema eléctrico? ¿Cómo es? Como lo hablaste vos, pero en dibujo, en algo, para que entre en todo el sistema que existe hoy, la ignorancia tecnológica que tenemos nosotros, pero hacerlo, dar información, pero en 2 minutos, ponerle qué es el sistema o cómo se saca el costo, para dar información que los jóvenes lo acepten. Porque hoy en día los jóvenes lo que ven es un dibujito o algo en 30 segundos. Y después no te lee nada, no te va a leer los libros que lees vos, te sentás a estar 1 semana para sacar todos estos costos. Hay que sintetizarlo para que lo entiendan y de ahí empezar a averiguar. Eso es lo que digo, ¿no? Nada más. Después lo demás está brillante. Y seguir la discusión, ¿no? Bruno, si querés contestar. No, tengo 2 o 3 comentarios, pero los englobo. Bien, Ernesto. No, Carlos tenía, ¿no? No, Ernesto, perdón, me cambió la pantalla de lugar, entonces. Ernesto. Compañero, lo que yo quería preguntar, ¿sí? Si no es momento de derogar ese decreto del año 92, donde dio la concesión de Edenor y a Edesur por el plazo de 95 años, y no llegó, y este mismo esquema se reproduce en toda la nación, ¿sí? Y justamente hizo referencia a esta apertura que le da a Manzano de ser el posible negociador de la continuidad de la concesión. Si no es momento de derogar primero ese decreto 712 del año 92 y por el otro lado nacionalizar la distribución y comercialización, que es donde mayor ganancia da la cuestión del plan de energía en relación a la parte eléctrica. Si es viable esto, ¿sí? Para que no se replique esta oportunidad que le dan, oportunidad entre comillas, a Manzano para ser uno de los concesionantes de la estructura que se va a desmontar con Edesur y Edenor. Esa es la pregunta, compañero. Empiezo a contestar. ¿Algún otro compañero que quiera hacer alguna pregunta? Así Bruno las anota y contestamos de un sacudón todo. Bueno, dale, Bruno. Miren, bueno, ahora aparecieron 2 manos más, aviso. A ver cuáles son. Norberto y Griselda. A ver, Norberto y Griselda en ese orden. Para volver por ahí al otro tema de las empresas y la industrialización, y salir un poco del formato de lo que decía que el campo solo ataña a 5 millones y tenemos 22 millones de personas que pueden ser laborales. ¿Cómo se puede hacer la industrialización con la falta de capitales que siempre dicen que tienen que venir de afuera y no vienen, y no hacemos algo con capitales internos o con un gobierno que sea más intervencionista y que pueda generar tipo de cooperativas? Bien, te metiste en el terreno que Bruno le encanta. ¿Qué otra compañera está para la pregunta? Dije una mujer. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Griselda. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy de la agrupación Patria Grande de Lanús. La verdad, muy lindo, muy linda la exposición que acaba de hacer. La verdad que no me arrepiento de haberme metido. Y la pregunta que le quería hacer era si se puede decir, podemos llegar a decir
de que somos un país rico entonces con todo lo que usted está, lo que expuso, con todo lo que se podría llegar podríamos llegar a tener como riquezas. ¿Podríamos decir que somos un país rico y que no tendríamos que tener ni siquiera hambre? Una pregunta es. Listo, ¿no? Cuando me toque ahora digo, la respuesta es sí, pero ahora te explico también más consideraciones. Bueno, creo que no hay otras preguntas, ¿no? Bueno, les comento un poco, porque todos damos vuelta por lo mismo. Todos pensamos que podemos hacer Argentina potencia y no es absurdo. Nuestra naturaleza da para hacerlo. Solamente necesitamos inteligencia y el único, yo insisto con esto porque es importante para nosotros, el único que ha puesto esa inteligencia en marcha fue Perón. O sea, no por casualidad, siempre se remite cuando se habla de peronismo al pulque, a la moto, a la Etitec, todos saben todos los ejemplos industriales que se dieron. La compra de los ferrocarriles, con el juego financiero más la compra, etcétera, etcétera. Hoy el mundo se complejizó y se inventaron nuevos sistemas de dependencia que los neoliberales han sido maestros y nosotros particularmente malos alumnos. O sea, Aldo Ferrer tenía una frase muy ilustrativa para contestar también lo de Griselda, que es, lo de Ferrer ya era viejo, decía, la globalización está en todo el mundo. Pero si digo globalización, digo neoliberalismo o digo liberalismo, eso es lo mismo. Entonces el neoliberalismo está en todo el mundo. Cada país tiene el neoliberalismo que se merece. Esa era la frase de él. Hablaba de globalización y cada país tiene la globalización que se merece. Cuando analizamos el se merece, ¿qué hay de diferencia? Él hablaba de la densidad del país, que sea alta o baja. Y nosotros, sin duda, somos mucho más permeables que densos. Somos buenos para hacer filtros. No somos buenos para hacer un cimiento. Los cimientos nuestros son los del edificio de Miami. O sea, para traducirlo en ejemplos prácticos, ¿no? Entonces nosotros en el filtro se nos quedan todas las ideas para llevarse riqueza a la Argentina. Eso es lo que camina. Porque cuando me preguntaban si se puede hacer, ¿qué fue Norberto que dijo? Lo que él dijo, el Bajo dijo que me gusta así. En economía, lo que hay son factores de la producción. Esto lo habrán oído muchas veces, pero nadie lo medita. Si yo tengo 2 maderitas, puedo hacer una cruz o puedo hacer un montón de cosas con 2 maderitas. Con 2 maderitas y un clavo puedo hacer algo. En fin, imaginen elementos de conocimiento, de mano de obra o de cosas, y la Argentina tiene todo para hacer todo lo que necesita. Cuando hablamos de financiamiento, ¿de qué estamos hablando? Y van a ver que hablamos de nada. Hablamos de un instrumento de dependencia de una clase poderosa a una clase que la tiene que seguir por fuerza. Si no hay financiamiento no podemos comer. Eso es de hijos de puta, no es de ninguna lógica económica. ¿Se va entendiendo? Lo digo con las malas palabras para que se recuerde bien, porque nosotros somos un país soberano, hasta que yo sepa. Somos soberanos nominalmente porque no ejercemos la soberanía, porque también tenemos un dinero nuestro, el peso, es una moneda soberana. Compartirse algo. Cristina Isabel Montenegro compartió. ¿Qué Bueno, compartiste? Carlos Aguirre, por favor, silenciar. Carlos Aguirre, Carlos. silenciar. Carlos, por favor, silencia el micrófono, Ahí Carlos. está, ahí está. Entonces, imagínense lo que se le gusta que se puede hacer. Un puerto. ¿Qué necesitamos con un puerto? Máquinas excavadoras, por ejemplo. Ahora, ¿por qué tenemos que tener un parque de máquinas excavadoras? Miles de máquinas, todas chinas. Un día con un amigo
íbamos por la ruta, lo hice parar, porque estaba, estoy hablando de Gustavo para el Vasco, le digo. Estábamos en una ruta que íbamos a una fábrica y había un montón de máquinas trabajando en una rotonda. Y lo paré y dice, él gestionaba, era gerente general de una fábrica de máquinas conocida del tema. Y lo paré y le digo, decime vos, a ver si yo, como soy ingeniero electrónico, no estoy informado, pero decime qué carajo nos falta para hacer una máquina como esta. Había excavadoras, niveladoras. Ah, no, si me las compran, yo reformo un cacho de la fábrica y las hacemos. Porque hoy es mucho más fácil que cuando Siam las hacía, era mucho más difícil. Hoy hay materiales nuevos y vieron que todas son hidráulicas. Antes no había tanta bomba hidráulica, etcétera, porque era muy difícil manejar ese tema. Entonces había grúas que tenían cables, era una galleta importante. Ahora es más fácil. Entonces, una cosa que planteamos desde el Bolívar, por ejemplo, la canalización del Bermejo. Pues yo digo, hagamos la canalización del Bermejo, pero pongamos como condición que todas las máquinas, salvo alguna especialidad, sean argentinas. Las ponemos ahí un montón de tipos a hacer la máquina, otras a trabajarlas, se rompen, seguro que se van a romper. Las hacemos mejor. Con 1000 kilómetros de canalización y qué sé yo, vamos a terminar aprendiendo a hacerla bien, porque tampoco es una ciencia oculta. O sea, quiero decir, los factores de la producción los tenemos, la gente la tenemos, las universidades tenemos por todos lados, prepararlas para las cosas también se puede. ¿Qué nos falta? El financiamiento. ¿Y por qué no imprimimos dinero específicamente para las obras, etcétera, y se lo administra para que vaya ese destino? Porque si lo vamos a tirar para la marchanta, seguro que se malgasta. Eso es otra historia. Pero la respuesta es, sí se puede, lamento la frase, pero no sé, se puede ser un país como la gente. Y bueno, no me acuerdo ahora, voy a repasar cuando hagan la otra pregunta que me falta contestar, porque están pidiendo palabras. Norberto, ¿no? ¿Pidió la palabra? Sí, yo lo que creo que lo que falta principalmente es la voluntad política de la dirigencia. De enfrentarse al poder, porque no es la voluntad. Exactamente, no quieren correr los riesgos que hay que correrlos y poner la soberanía ante todos, y como dijo usted al principio, o ideología o locura o utopía, pero tenemos que imponerlo y ver el futuro que se puede hacer, sí que se puede hacer. Yo le voy a dar una frase a ustedes de un prohombre de la política que conocí, que dice que la única forma de conseguir esas cosas es tener muchos militantes en la calle bien esclarecidos y reclamándolo. Los políticos que fuste se van a dar vuelta a mirar qué carajo pide esta gente, y como la hidrovía está empezando a salir algo, es el ejemplo más fuerte que podemos tener, porque con ya lo que están diciendo que están firmando, ya mucho mejor de lo que teníamos. Y la idea es no parar, seguir como por todo. Y es más probable cuando aflojaron algo. Sí, es así, compañero. El tema es cómo vamos viendo que hay diferentes conocimientos desparramados, hay diferentes situaciones políticas, económicas dentro del país. Perdón, ¿vos quién sos? Porque estás con el nombre del teléfono. Como por ejemplo, digamos, la diferencia que hay entre regiones. Acá, por ejemplo, en el Chaco nosotros tenemos 99.600 kilómetros de tierra, de territorio, y una buena tierra, pero lo que nosotros comemos exportamos todo de otras provincias y de otros países, porque no hay conocimiento de que hay que exigir política de Estado para poder producir lo que nosotros consumimos en nuestro propio territorio. Nosotros con ese territorio que tenemos podríamos darle de comer a 10 Argentinas más o menos, pero sin embargo ni siquiera nosotros comemos. Entre el 85 y el 95%, según la época del año que nosotros vivimos, digamos, es lo que exportamos y lo que producimos nosotros entre un 15 y un 5% anualmente para poder
comer. Entonces, hay un montón de cosas que están mal hechas. Y el tema es cómo hacemos nosotros para realmente hacer lo que dijo Bruno recién, que haya militantes en el territorio esclarecidos para poder enfrentar esa política, porque la única forma, y el ejemplo que puso también es bueno, porque si con el tema de la hidrovía, mal llamada hidrovía, digamos el Paraná-Paraguay y el Río de la Plata, y los canales, digamos, entonces con eso demostramos nosotros de que podemos ir torciendo algunas cosas, pero también es necesario que estos hombres que conocen estas cosas sean quienes ejecuten las políticas de gobierno, porque hay que garantizar que esas políticas que nosotros creemos que hay que hacer, se las ejecuten. Eso nomás, compañero. Che, compañero, perdón, vos te identificás, el que habló recién del Chaco. Oscar Maciel, poné la imagen, Oscar, así te vemos. Oscar es... Yo estoy peleado con la tecnología nueva esta y todavía no la entiendo del todo. Bueno. Tengo un telefonito de mierda que no la puedo poner en imagen, ¿viste? Y bueno, viste, eso es lo que pasa. No, pero por lo menos el nombre, porque tenés puesto, vos te llamás Galaxy A10 Core. Core es el corazón electrónico. No, sí, yo soy Cacho Maciel, soy presidente del Partido Popular. Sí, claro. Sí, es cierto. Militante está también. Está clandestino. Sí. No importa, está bien. Tenés que llamar a un joven, Oscar. Tenés que llamar a un joven que te dé una mano en la tecnología, porque si no, viste, este sistema. Vos sos el que propusiste este sistema, así que tenés que mejorar tu manejo tecnológico. Te puedo garantizar Vasco, lo que pasa es que no sé qué edad tenés, pero los nietos son un gran poder recurso. Hacer una reunión de estas características. Y bueno, ocupamos lo que tenemos y vamos aprendiendo sobre la marcha. Bueno, con estas cosas que hay mucho interés de ustedes con respecto a los temas energéticos, les sugiero algunas cosas. Por un lado, transmitirnos las inquietudes que vamos a tratar de responder. Nosotros en el Grupo Bolívar ya somos 4 del Grupo IESO que estamos en el Grupo Bolívar. Ahí hay un quinto que había pedido y todavía no lo abrieron. Vasco, te paso, te acordás, el de Mendoza. Después te lo hablamos, te lo mando. Y ese es el más político de todos. El Grupo IESO tiene página web donde tiene montones de declaraciones. Y eso quiere decir Instituto de Energías Calabrini Ortiz. Hay una página web de IESO, que ponen ahí IESO o pongan Instituto de Energías Calabrini Ortiz y les aparece. Y ahí encuentran declaraciones. Incluso, ahí les cuento alguna, yo pertenezco ahí, y estoy en la comisión directiva de eso, y últimamente estamos saliendo. El año pasado no querían ellos salir nunca, y yo estaba siempre discutiendo que algo tenemos que decir, y mi sugerencia era, y ahora lo estamos haciendo, pero después, era que nosotros como IESO no teníamos que tomar posiciones específicas, teníamos que esclarecer el tema en cada uno de los temas que importan. Y con eso hubiésemos hecho una tarea que se podría aprovechar. De todos modos, hay bastante. Y si aparecen temas específicos, ahí tenemos montones de gente. Fíjense, hace 15 días hicimos una crítica muy dura al hecho de que YPF quiere vender pozos cerrados. No sé si alguno de ustedes lo escuchó, pero nosotros sacamos un mensaje y no lo pasamos a la prensa a ver qué pasaba. Tuvimos muchos comentarios de los especialistas, pero nadie lo pasó a los medios, no pasó nada. Pero sí hizo mucho ruido. Pero un día recibimos un llamado de gente de YPF que querían hablar con nosotros. E hicimos un Zoom con ellos y éramos 10 y 10. Pero no eran de algunos de YPF, pero eran la gente del Instituto Patria. Y fue muy gracioso porque lo que querían era apoyarnos en todo lo que decíamos que ellos no lo podían decir.
Entonces, yo quiero mostrarles en estos hechos tecnológicos, hay cosas que son muy complejas porque casi todo el que sabe está conchavado en algún lado y nadie quiere poner los pies fuera del plato. Y eso de no poner pies fuera del plato tiene versiones políticas, que nació el nombre puesto por Perón ese, pero en otros casos es indispensable. Entonces nosotros sacamos eso, pero lo concreto es que en YPF se pagó porque se denunció. Y eso es otro negocio. Fíjense, es imposible informarlos a todos. Un pozo petrolero normal, los convencionales, no los de vaca muerta que son con fracking, con todo no, los normales que se sacaba, lo histórico, los convencionales, dan petróleo hasta que no es rentable, porque es más el gasto de lo que se saca. En general eso se da mucho en Argentina porque no es un país petrolero, es un país con petróleo y los pozos son de bajo rendimiento, diría, pero está, lo importante es que están y todo el gasto es pesos, entonces no es lo mismo. Yo puedo tener con peso todo el petróleo que necesita, si baja mucho en el internacional, ¿qué me importa? Lo importante es que la población tenga lo suficiente. Esos pozos cerrados hace 20 años y casi todos eran patagónicos, cosa que también me hizo pensar que no venga vinculado con las maniobras inglesas, porque no es casual, ya en el mar han puesto la pezuña en varios lados. Y entonces la venta se induce porque hace falta caja en dólares y con testaferro se compra. Entonces estos pozos, los especialistas me dicen, no, pero dime, son pozos que se cerraron de primera extracción, porque hay extracción común, después extracción secundaria y terciaria. Cada una cuesta un poco más. Pero de un pozo, lo normal es que sale el 10% del petróleo a 15% en los buenos casos. Entonces, haciendo más gastos, se le incentiva la producción. O sea, por ejemplo, se le mete agua. El petróleo flota sobre el agua e impulsa que el petróleo que sube más arriba vuelva a salir. Eso es inyección secundaria. Y después hay una terciaria que se pone solventes y cosas por el estilo y sale más. Cada uno cuesta un poco más, pero le saca más rendimiento al mismo agujero. Entonces, además, con 20 años parado, la presión natural del pozo sube porque se trata de filtración entre las rocas. Entonces vuelve a ser un pozo nuevo. Pero de paso, con la excusa que son de 20 años, vendían, no sé, como montones de áreas. Sur de Mendoza, había en Chubut, por todos lados. Y cuando uno agarra el mapita, eran como enclaves, porque eran como 20 áreas juntas, digamos, ¿no? En un pozo se dan distintas áreas. Entonces eso se paró porque nosotros salimos. Pero también nosotros planteamos los reservorios, no conseguimos eco, planteamos el buque que vaya de Tierra del Fuego a Buenos Aires y nos importamos nuestro propio petróleo. ¿Qué problema hay? En vez de ir por gasoductos, va por barco. Y además planteamos, alquilamos para este año, pues para el año que viene estemos construyendo 2 o 3 bancos con pesos. Y lo traemos. Algunas máquinas no se hacen porque no hay costumbre, nunca se hizo un buque metanero, pero no importa. Si necesitamos 15, después del tercero ya sabemos cómo se hace. Entonces, no, nosotros compramos el producto, que es como comprar el barco a veces. Con 3 veces que usamos el barco importado, no compramos el barco. Entonces, todas estas cosas, para el que me preguntaba, si no, Norberto, que preguntaba si los factores se podían hacer, y la chica esta, ¿cómo era? Griselda. Se puede, ¿por qué no se va a poder? Entonces, en vez de gastar dólares en pavada, hay que controlar los dólares que sacamos. Por la hidrovía se va de los granos, el orden de magnitud es la mitad. De la minería se va todo y de la pesca se va prácticamente toda. Miren si tenemos dólares. Tanto que podemos regalarlo a costa del hambre del pueblo, porque es la organización social lo que está faltando, que es imprescindible para poder fugar. ¿Se entiende? La fuga no es solo la fuga, no es que con los dólares nosotros comemos.
nosotros, para poder admitir la fuga, tenemos que desordenar al Estado. Que el Estado lo tenga a rollo dándole comida a toda la gente y están todos revolucionados y la vacuna y esto y lo otro, y no hacemos la riqueza para todos. Y mientras, a través del sistema precio, todos los monopolistas sacan plata, sacan plata, sacan plata. Los mineros sacan plata, sacan materias, pero valen plata. O sea, toda esa riqueza está, y sin embargo no la disfrutamos. No la convertimos en trabajo nacional, que es lo que da dignidad a la gente, no que le demos la plata. Yo he conocido, fui becario en Italia en organización empresaria y tenía compañeros de los países árabes. El tipo fue a estudiar a Roma y se trajo al auto, se trajo un Buick a Roma. Yo me había comprado un Volkswagen y no podía dar vuelta en algunas esquinas porque era demasiado grande. El tipo lo reembarcó y se compró otro auto. No podía dar vuelta. Pero bueno, los tipos eran así. Dice, no, me demoré porque atropellé un negro, pero en mi país no pasa nada. Un negro lo matás, no pasa nada, me decía. Me demoré una semana nada más. Bueno, o sea, las estructuras sociales que defienden estas cosas, nosotros estamos involucionando a la brutería tal. O sea, se dan cuenta, todos los robos, los asesinatos, los femicidios, todo esto es un país en evolución, cuando podemos ser prósperos. Y la diferencia es la política. ¿Qué hacemos con nuestra política? Con nuestras riquezas, que son las que nos traban, porque el negocio del petróleo, no tengan ninguna duda, es un negocio de los extranjeros en la Argentina. No hay ninguna empresa argentina laburando, ni YPF. YPF hoy es una empresa extranjera y Nielsen decía que estaba contento en conferencias públicas de ser una multinacional porque en la Argentina es un quilombo, no se puede laburar. En conferencias públicas decía eso el presidente de YPF. Y todas las reglamentaciones que sacan tienen licencia para traer equipos sin pagar recargo. No tienen, cuando licitan no piden material argentino. Más vale perderla que encontrarla, ¿eh? Bueno, no lo dejo muy alentado, pero es así. Te agradecemos, Bruno, y bueno, vamos a seguir con esto los sábados, así que ya te vamos a convocar nuevamente, además de que podés ser oyente y sumarte, este es el horario que los compañeros establecieron para una charla. Tratamos de que no pase las 2 horas para que sea atractivo también, porque si no, un poco nos cansamos y es sábado de la noche. Quedamos así, compañeros, entonces mandamos hasta el próximo encuentro, el próximo sábado. Bien, nos hablamos, Vasco, nos hablamos en la semana para ver el compañero que va a participar, entonces lo ponemos en el fanpage, no sé cómo le llaman al tema Dos temas se me ocurren, a ver qué les parece, hacemos la última charlita, los últimos 10 minutos. Economía circular, tenemos un compañero que sabe mucho de ese tema y hace los problemas concretos de la realidad concreta. Y el otro tema que sí me parece interesante, que es el tema geopolítico del Atlántico Sur, que tenemos una compañera que es ingeniera, que está en Tierra del Fuego, y ahí hay un montón de información muy importante de cómo los imperios están acechando ahí en el Atlántico Sur, ¿no? Tiene que ver con Malvinas, tiene que ver con la Antártida, tiene que ver con el tema del petróleo, tiene que ver con el tema de la energía, tiene que ver con el tema de la pesca, tiene que ver con todo, desgraciadamente. Así que no es para asustarse, pero sí es para informarse. Así que bueno, vamos a ver cuál de los dos compañeros puede el próximo sábado. Está, avísame con tiempo, entonces lo ponemos en circulación. Perfecto. Bueno, muchas gracias, compañero. Un abrazo grande para todos. Estuvo muy interesante la charla. Yo creo que vamos a tener que ir tomando algunas decisiones con relación a cómo hacer conocer estas cosas para más adelante y ir avanzando en algunas cuestiones que tengan que ver más con las cosas del día a día. Como decía el compañero nosotros estamos hablando de la pandemia, de esto, de lo otro, de aquí que allá, y realmente los temas que nos pueden sacar hacia afuera todas estas cosas
que sí, no están presentes y tendrían que ser, a lo mejor no prioritarios en este momento, pero tendrían que ser importantes en la discusión de los militantes. Vasco, Sí, ¿sabes qué? Si en algún momento, es una charla también que a mí me interesaría, porque la escuché una sola vez, que era soberanía aeroespacial. Sé que es un tema complejo, pero tenemos gente del instituto que estaba antes en Carta Abierta, excelente, clarísimo, y que es algo que nunca se toca, no se habla, y muchos son pocos los que conocen el tema, así que entremos a buscar, o que los compañeros del Grupo Bolívar, ¿quién puede dar una charla sobre eso? Porque realmente yo creo Bariloche, tenemos algunos compañeros que saben del tema. Bueno, lo buscamos. Oscar, te recomiendo algo. Viste que los oficiales siempre en ejército tienen un radista al lado. ¿Me escuchás? Bueno, sí. yo no aspiro a que vos evoluciones tecnológicamente. Lo que sí aspiro, que como buen oficial, que tengas un radista al lado y que maneje la tecnología para que te puedas comunicar. Nada más que eso. Bien. Acepto el reto. Bueno, les mando un abrazo, compañeros. Muchas gracias por participar. Un sábado de la noche. Muchas gracias, señor Bruno. Gracias, Bruno. Gracias. Muy Gracias a ustedes. interesante. Es un placer. Chau a todos. Gracias, muy buena charla. Buena charla, la verdad. Buena charla. Buenísima. Chao a todos. Estabas ahí. La foto no se animó nunca.